¿Sabías que en el Consejo Ciudadano tenemos un observatorio de violencia de género en medios de comunicación, desde donde abordamos las violencias que se ejercen desde los medios de comunicación y áreas de comunicación social? En esta área ayudamos a incorporar la perspectiva de género en los medios de comunicación, plataformas digitales y áreas de comunicación social de los diversos órdenes de gobierno. El OVIGEM surge a raíz de la solicitud de alerta de género para el Estado de Puebla en 2016. Ahí fue cuando un grupo de especialistas determinó que era importante analizar las violencias que se ejercían contra las mujeres desde los medios de comunicación. Dentro de nuestras actividades están la capacitación a medios de comunicación, áreas de comunicación social y periodistas de información. Ayudamos a la ciudadanía a interponer una queja en contra de algún medio de comunicación y lo orientamos qué hacer al respecto. Asimismo, nos vinculamos con universidades para la formación de publicistas y comunicólogos y que mejoren sus prácticas antes de ejercer su profesión. Acércate a nosotras y conoce todo lo que estamos haciendo. Desde el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, estamos para apoyarte. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan. Que vamos a empezar ya con este evento que es la presentación del diagnóstico de boletines de Fiscalía. Me complace presentar a mis compañeras que estarán aquí en este evento. En primer lugar a Brenda Palacios, que es la subcoordinadora de violencia mediática, y también a nuestras dos acompañantes que son Argentina Casanova y Elizabeth Muñoz. Me voy a permitir leer las semblanzas de ellas dos. Argentina es feminista, defensora de derechos humanos. Inició su activismo a la edad de 16 años como promotora de prevención de adicciones para continuar como apoyo a la investigación para la realización de un mapa nacional sobre aborto en 1994. Además de ser colaboradora desde hace 20 años en el Centro de Información de la Mujer AC para la cobertura y difusión de los derechos humanos de las mujeres. Mantiene una columna dedicada a la difusión de derechos humanos, especialmente a las mujeres y niñas, que se difunde en todo el país a través de la Agencia Especializada en Derechos de las Mujeres, IMAC. Fundó el Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche en 2009 y en 2011 constituyó la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género. Ha impulsado la formación de grupos feministas, espacios de análisis de discusión feminista, y es una de las impulsoras de la Red Feminista Peninsular, así como del proyecto de Escuelita Popular Feminista que reúne a mujeres en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Trabaja y difunde los conceptos de criminalización en las identidades femeninas en las coberturas periodísticas. Ha impulsado la iniciativa para despenalizar el aborto a través de la ampliación de las causales del aborto en el Código Penal de Campeche. Impulsó también la tipificación del feminicidio en el estado de Campeche en 2012, y así como acciones de incidencia ciudadana, como la organización del primer foro y marcha para exigir la tipificación del feminicidio en Campeche también. También ha trabajado a favor de los derechos de las víctimas y fue codirectora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Elizabeth es periodista, feminista independiente con formación en perspectiva de género. Es integrante de la Red Nacional de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Perspectiva de Género. También es consultora en temas de contenido, género, periodismo y comunicación institucional. Recientemente recibió el reconocimiento Libertad de la Palabra, edición 2020, que otorga anualmente la Asociación Civil Mujeres en Consenso. En abril de 2021 fue moderadora del primer debate obligatorio para la gobernatura del estado de Tlaxcala. Fue directora fundadora del Instituto Estatal de las Mujeres en Tlaxcala en 1999 a 2005, también de la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia Familiar en dicha entidad, y también fue presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de la Mujer Emprendedora, FIDIME. Desde 2005 es asesora y conferencista en temas de políticas públicas con perspectiva de género, atención a mujeres en situación de violencia, lenguaje incluyente, equidad, género, derechos humanos, periodismo y comunicación institucional con perspectiva de género. En 2015, a la fecha,
Ha participado en varios proyectos, en el desarrollo de varios proyectos aprobados por InMujeres para la transversalización de la perspectiva de género en los municipios y ha colaborado con asociaciones civiles defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Su profesionalización la ha hecho a través de varios diplomados, cursos y talleres en alta dirección, derechos humanos, género, prevención, atención a la violencia de género, periodismo con perspectiva de género y comunicación institucional, entre otras cuestiones. Ha sido corresponsal de El Financiero y conductora de programas como Una Nueva Vida. También tiene una columna que se llama Inequidades y trabaja para el noticiero En Punto en Radio Guamantla. También tiene una participación en el programa de radio Pares Pro Diferentes que se transmite por internet desde la Unidad de Tecnologías Creativas de Grace Quintanilla en Tlaxcala. Bueno, pues esa es la participación de nuestras compañeras. Ya leímos su extenso currículum y su gran experiencia que tienen en la comunicación institucional. Y bueno, yo daría paso a mi compañera Brenda Palacios para que inicie con la presentación tal cual del informe. Gracias. Gracias, Ana. Bien. El Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación es un programa del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia que tiene por objetivo principal promover una cultura libre de discriminación, que sea libre de violencia hacia las mujeres en los contenidos mediáticos. En el OVIGEM elaboramos diagnósticos de medios de comunicación, ahora de instancias públicas, áreas de comunicación social, para detectar la producción o reproducción de la violencia de género contra las mujeres. También emitimos recomendaciones y gestionamos talleres para capacitar y sensibilizar a las y los profesionales de la comunicación. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, en ejercicios anteriores, como fueron el diagnóstico llamado feminicidio en medios digitales y el seguimiento a feminicidio en medios digitales, pudimos detectar que la mayor parte de las fuentes son consultadas por medios de comunicación para abordar temas específicamente de feminicidio, son las fuentes oficiales, con un 37% en ambos casos. Y de ahí surgió la necesidad de conocer la forma en que las instancias públicas hablan de la violencia de género o informan sobre la violencia de género contra las mujeres. La siguiente. Este diagnóstico es el primer acercamiento a, como les decía, la forma en que las instancias públicas abordan la violencia de género contra las mujeres. Y lo que hicimos en esta ocasión fue sistematizar 352 boletines que fueron publicados del 1 de julio al 31 de diciembre del 2020. Los dividimos en dos categorías. El primero con un 55%, la primera, perdón, son aquellos boletines en los que las víctimas son hombres o en los que no se identificaron víctimas. El segundo, y el más importante en el que nos centramos, es el 45% de los boletines y son boletines que abordan casos en que las mujeres son víctimas o potenciales víctimas en casos de no localización. La siguiente. Bueno, de estos 352 boletines, identificamos que el 38% aborda casos en los que se considera que la violencia es por razones de género. La violencia contra las mujeres es por razones de género. Es decir, nos damos cuenta que más de la tercera parte de los esfuerzos del área de comunicación de la Fiscalía en cuanto a redacción y publicación de boletines se centran en este problema. Para tener una idea sobre qué hablan estos boletines,
Vemos que los casos en los que las víctimas o potenciales víctimas son mujeres son de violencia familiar, violación, feminicidio, lesiones, homicidio, abuso sexual, secuestro, robo, trata de personas y sustracción de menores. Va de manera descendente. O sea, de lo que más se habla es de violencia familiar, violación y feminicidio en los boletines. De la otra categoría, en los que las víctimas son hombres, los principales delitos sobre los que se informa o casos es sobre feminicidio, robo, delitos contra la salud, cateos, secuestro, lesiones, ataques peligrosos, la activación o desactivación de alerta AMBER, violación y violencia familiar. Los principales resultados en cuanto a títulos de los boletines que abordan casos en los que las mujeres son víctimas o potenciales víctimas, consideramos que el 44% de estos títulos son neutrales o son adecuados porque no contienen detalles que son innecesarios, no integran elementos, también integran elementos que dan claridad respecto a las acciones de la Fiscalía y también nombran adecuadamente los delitos. Esas son características o aspectos que nosotras consideramos adecuados. El 56%, que es la mayoría, nos dimos cuenta o pudimos detectar que los títulos son inadecuados porque minimizan los casos, porque invisibilizan los delitos o porque la información que ofrecen es ambigua y además pueden farandulizar la violencia contra las mujeres. En el caso de la minimización de los títulos, encontramos que 26% de los títulos hacen esto, minimizan los casos. ¿Qué significa esto? Que se omite el nombre del delito. Por ejemplo, la mayoría de estos ejemplos tienen que ver con que se nombran agresiones, se nombran golpes, amenazas, formas muy específicas de violencia, pero no se nombra el delito, que sí se nombra en el cuerpo, pero en el título únicamente se dice amenazas, golpes, etc. Se priorizan los actos o los actos de la Fiscalía o los detalles de, como les decía, de violencia. También puede ser que no se nombra el boletín con el delito y únicamente se conoce el caso por el nombre de la víctima. La siguiente, por favor. El 35%, bueno, un 35% de boletines tienen información que es ambigua. ¿Esto qué significa? Que no queda claro quién o por qué alguien está en un proceso de investigación. O sea, usan expresiones como prisión contra, fiscalía obtuvo prisión, etcétera, para nombrar acciones de la Fiscalía, pero no se especifica que se trata de prevención, de prisión preventiva, perdón. Únicamente se nombra prisión y entonces esto da una idea como equivocada, ¿no? Es una medida únicamente, no se habla de sentencias condenatorias. Entonces, por eso se considera ambigua. En el caso de la vinculación a proceso en los títulos, bueno, la siguiente, por favor. No, aunque es un aspecto o característica que se considera adecuada, no siempre va acompañada de elementos o de otros aspectos también adecuados, más bien a veces o la mayoría se acompañan con otros aspectos negativos. En este caso, únicamente así menciones a la vinculación a proceso las encontramos en un 29% de los títulos de los boletines y se incluyen otros aspectos, pueden ser positivos o también negativos. La siguiente, por favor. En el caso de la farandulización de la violencia o espectacularización, detectamos 8%, este aspecto en 8% de los boletines
y se incluyen otros aspectos como la ambigüedad en la información o la adición de detalles que son morbosos, que son innecesarios, así como la reproducción de la violencia de género. Aquí tengo dos ejemplos y quiero precisar que un título puede contener uno o varios de esos aspectos que mencionamos. Por ejemplo, tenemos este título que dice Fiscalía General del Estado logró prisión de un hombre que apuñaló a su ex esposa. Para que se entienda un poco mejor, está mejor explicado en el documento que pueden consultar en la página web del OIGEM y también del Consejo, pero aquí un rápido ejemplo. Este título faranduliza el caso, minimiza el caso y contiene detalles que son innecesarios. ¿Por qué? Porque es necesario nombrar el delito, que es el feminicidio en grado de tentativa, y evitar detalles que son innecesarios. La sugerencia que proponemos en este caso es hombre en prisión preventiva por tentativa de feminicidio. El siguiente ejemplo contiene, nos dice, vinculado a proceso, presuntamente embarazó a su hijastra. Esto que identificamos nosotras, que se minimiza el caso, que se faranduliza el caso, que es ambiguo y contiene detalles que son innecesarios. Porque, bueno, embarazar a alguien no es un delito, el delito es violación, entonces eso es lo que se necesita nombrar en el título. La sugerencia vinculado a proceso por violación equiparada en contra de hijastra. Y son títulos que sí nos encontramos en esta muestra, pero como vimos el 56% contienen estos detalles que no son necesarios para comprender el caso. En cuanto al tratamiento de la información, como ya he dicho, de los casos en los que las mujeres son víctimas o potenciales víctimas, es diferente el porcentaje. La mayoría de estos boletines, el 56%, tiene un tratamiento que es neutral o que es adecuado porque se comunican los casos de violencia contra las mujeres sin expresiones negativas. En el 44% de los boletines, el tratamiento de la información sí es negativo o inadecuado, porque no se nombran los delitos, porque se incluyen expresiones que pueden justificar la violencia, que contienen detalles que son morbosos o innecesarios, o porque se reproducen estereotipos o se alude a roles de género tradicionales. La siguiente, bueno, ya en números, el 36% de boletines contiene expresiones que justifican violencia. Por ejemplo, cuando se afirma que la violencia surge por una acción de la víctima, establecemos que hay una relación de causa y efecto y situamos la voluntad de las víctimas como la causa de la violencia. Ese es un grave problema porque cuando hacemos este tipo de formulaciones, no perdemos de vista o perdemos la oportunidad de reflexionar de manera profunda sobre las circunstancias que son estructurales, que rodean y que atraviesan estos delitos contra las mujeres. Ese es el ejemplo, luego de que agrediera físicamente a su pareja y la amenazara con un cuchillo por pensar que él era infiel, presuntamente insultó y pateó a su esposa en la espinilla al llegar molesto del trabajo. A eso nos referimos con detalles que son innecesarios y que justifican la violencia o son hipótesis superficiales. La siguiente, por favor. En cuanto a los detalles que son morbosos o innecesarios, el 13% de los boletines incluyen este tipo de característica. Cito, la agredió verbalmente y amenazó con un cuchillo, lo anterior después de que ésta le negara el paso por una habitación a su nieta, hija del imputado, mientras realizaba actividades domésticas. La siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto a la alusión a roles de género, encontramos en un 1% de los boletines
que se hace alusión a roles de género que son tradicionales. Cito, la afectada comenzó a ser golpeada por su pareja sentimental por no realizar algunas labores domésticas. Como vemos, este tipo de ejemplos pueden describirse con, ya sea haciendo alusión a roles de género, como detalles que son innecesarios o como justificación de la violencia. Hay muchos ejemplos, tanto en titulares como en el cuerpo de los boletines, que contienen una o más de estas características. Y en cuanto a la reproducción de estereotipos de género, nos encontramos con que en el 3% de los boletines se informa sobre casos de sustracción de menores en los que se reproducen estereotipos de género porque únicamente se habla de la devolución de los hijos a sus madres. Hay muchos boletines en los que ni siquiera se nombra el delito de sustracción de menores y se priorizan estos roles tradicionales, estos estereotipos de género. En el documento pueden encontrar recomendaciones que son específicas por cada rubro. En este caso, las 3 recomendaciones generales que añadimos y que están en el documento está la promoción la promoción de la capacitación que sea continua y la adopción de un código de ética con perspectiva de género y derechos humanos. La segunda, que el equipo se actualice en materia de comunicación social, derechos humanos y perspectiva de género. La tercera, hablar de la violencia de género como un problema social que afecta a todas las personas y difundir que la violencia contra las mujeres es un delito, promoviendo la denuncia y el seguimiento de los casos. Eso es todo en cuanto a los principales resultados de este diagnóstico de boletines. Gracias, Brenda. Yo solo quisiera añadir a toda esta parte que nos ha comentado Brenda, que el Consejo Ciudadano pues ha tenido un acercamiento con la Fiscalía, en específico con la Dirección de Comunicación Social, y hay una apertura total para recibir capacitaciones y orientación por parte del OBIGEM para mejorar esta situación. Creo que por el diálogo que se tuvo en esa ocasión nos damos cuenta que muchos de estos situaciones que se pueden mejorar son parte de un desconocimiento y consideramos que no hay ninguna mala voluntad y en ese sentido pues siempre se puede mejorar esta situación. Bueno, yo voy a hablarles de una parte que nosotras hicimos, que es un apéndice sobre el acceso a la justicia de las mujeres. Cuando empezamos a revisar los boletines nos dimos cuenta que había muchísima información sobre violencia de género, sobre probables responsables, sobre las relaciones que hay entre víctimas y victimarios, y nos pareció muy rico trabajar con estos datos y presentarles la siguiente información. En primer lugar, pues decirles que ubicamos 199 delitos contra niñas y mujeres que ocurrieron en 43 municipios del estado de Puebla, y esto significa que también en estos 43 municipios estaban 63 de ellos dentro de la declaratoria de alerta de género en contra de las mujeres. También identificamos en estos boletines de prensa 368 niñas, adolescentes y mujeres como víctimas del delito, sobre todo en este caso 65% de ellas son adultas, 21% de ellas son menores de edad, ¿no? También nos parece muy importante decir que el 87% de las personas presentadas como responsables de los delitos son hombres principalmente, y un 14% son mujeres. En esta gráfica podemos ver la división de género de las personas señaladas como responsables. En el color más oscuro son hombres y el color que es un poco más clarito son mujeres. Como podemos ver, de todos los delitos, el que predomina en los boletines fue violencia familiar, y los principales responsables son hombres. También el delito de feminicidio, los principales responsables son hombres, y hay incluso delitos que solo tienen como responsables hombres. Como podemos observar, está la violación equiparada, también tenemos el abuso sexual, todos ellos fueron cometidos solo por hombres. También nos
pareció muy importante analizar la relación entre víctimas y responsables de todos los delitos en general. Las principales relaciones fueron de pareja, es decir, las parejas fueron las principales agresoras, relaciones familiares, de personas desconocidas, de exparejas, de personas conocidas y conocidas cercanas. Las personas conocidas cercanas son personas que identificamos como amistades, personas que viven en el mismo barrio, personas que pueden ingresar a los domicilios pues con facilidad, ¿no? Y en otro 4% no identificamos alguna relación entre la víctima y el probable responsable. Aquí vemos una gráfica donde vemos la proporción de este tipo de relaciones y como vemos las relaciones de pareja son bastantes y de ahí vemos como los otros tipos de relaciones. Vamos a hablar de diferentes tipos de violencia y en cuanto a la violencia familiar me gustaría decir que pues la mayoría son mujeres adultas y un porcentaje de 18% son mujeres menores de edad. También identificamos en este delito de violencia familiar víctimas indirectas, donde hay un porcentaje de 33% de víctimas indirectas que son niñas o mujeres adultas y un 67% de niños que son víctimas indirectas, ¿no? También el 87% de las personas responsables son de la violencia en el ámbito familiar son mujeres y un mínimo porcentaje de un 13% son, del 87% son hombres y un mínimo porcentaje de 13% son mujeres. También en cuanto a la relación con el probable agresor encontramos que son sobre todo parejas, en un 56%, son las... son pareja, familiar, también expareja y conocido. También me parece importante decir que van a encontrar en el documento tal cual ya una especificidad de respecto a las acciones que la Fiscalía emprendió principalmente para este delito y en este caso el 81% de las acciones relacionadas con la violencia familiar tuvieron que ver con la vinculación a proceso de los probables responsables, posteriormente la restitución de menores a sus hogares, después acuerdos reparatorios, recuperación de menores en un 2%, detención de responsables en otro 2% y en 1% una sentencia condenatoria de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Y en medidas de protección encontramos que estaban prisión preventiva, firma periódica, prohibición de acercarse, garantía económica o tratamiento de masculinidad y psicológico y separación del domicilio. En cuanto a violencia sexual, nos parece muy importante decir que en este caso la mayoría de las víctimas pues son menores de edad. Nos parece algo muy muy grave hablar de esta situación y sobre todo porque el 95% de los responsables son hombres, un 5% de los responsables somos mujeres, pero también nos parece muy grave y de llamar la atención que el 56% de las violencias sexuales fueron realizadas por personas que estaban en el seno familiar, ¿no? El 18% por personas desconocidas, el 9% por personas conocidas, el 7% por conocidas cercanas, es decir, amistades, el 6% por parejas y en un 4% no se identificó el vínculo. También en cuanto a acciones de la Fiscalía, que no vemos en pantalla, pero que ustedes pueden ir a revisar con profundidad el informe, encontramos que sobre todo se informó de la vinculación a proceso, también hubo más información respecto a sentencias, detenciones y autos de formal prisión. Los autos de formal prisión cabe recordar que son del sistema penal anterior, entonces son casos que muy probablemente tengan un poquito más de tiempo. En cuanto a medidas cautelares, encontramos también que hubo sobre todo prisión preventiva, prohibición de acercarse a la víctima, reparación del daño y garantía económica o multa. En cuanto a violencia feminicida, en este tipo de casos encontramos que la mayor parte son personas adultas, solo hubo un 3% de mujeres menores de edad que fueron víctimas de violencia feminicida. En este caso, la violencia feminicida para nosotras incluye feminicidio, homicidio, trata de personas y tentativa de feminicidio.
En cuanto a feminicidio, pues la mayor parte fueron, el 86% fueron mujeres adultas, el 14% menores de edad, un 99% de las víctimas de trata de personas son adultas, y en todos los casos que se refería a los boletines a intento de feminicidio y homicidio fueron mujeres adultas. En cuanto a la responsabilidad, encontramos que el 88% son responsables hombres. En cuanto a la relación que encontramos entre los responsables y las víctimas, son el 34% pareja, el 32% desconocidos, el 11% la expareja, 9% familiar o conocido cercano, 2% conocido, y en un 2% se desconoce el vínculo. Las acciones también que realizaron la Fiscalía tienen que ver con la vinculación a proceso, la detención, una sentencia. También tenemos procesos de auto de formal prisión, como les decía, que tienen que ver con procesos iniciados en ese momento antes del sistema penal actual. También rescates de víctimas e identificación de los cuerpos de las víctimas y cateos a domicilios. Nos parece importante decir que en cuanto a las medidas cautelares, pues casi la totalidad se refieren a prisiones preventivas. Hubo un 15% de medidas de reparación del daño, un 6% de auto de formal prisión y un 3% de multa. En cuanto a los delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y secuestro, encontramos que el 71% son personas adultas, el 29% menores de edad, el 84% de los responsables son hombres, el 16% son mujeres. En cuanto a las relaciones, aquí sí es totalmente distinto, porque el 64% fueron personas desconocidas, el 14% personas conocidas, 7% expareja, y en el 14% pues se desconoce totalmente el vínculo. En cuanto a las acciones, también aquí es totalmente diferente, porque las acciones de la Fiscalía son 36% rescate, 36% vinculación a proceso, y después tenemos detención y sentencias. En cuanto a los tiempos, ustedes están viendo esta gráfica en donde nosotras lo que hicimos fue promediar el lapso en el que la Fiscalía dijo que ocurrió el delito y en el que la Fiscalía hizo una acción, ¿no? Para atender o sancionar los hechos delictivos. Como ustedes pueden notar en esa gráfica, los delitos que más tardan en tener alguna acción por parte de la Fiscalía tienen que ver con la violencia sexual. Estamos viendo que son violaciones en las que tardan un poquito más de tiempo. Luego tenemos los secuestros, y también tenemos otro tipo de delitos, y pues los que tienen menos tiempo pues son la sustracción de menores, el homicidio culposo. Entonces ahí ustedes pueden observar cómo están los promedios de tiempo para la implementación de acciones. Ahí la gráfica es para qué tipo de acción se toma más tiempo. Como pueden notar, el auto de formal prisión, que es, como les decía, del sistema penal anterior, es el que tiene mucho más tiempo, justo porque los procesos en ese sistema penal pues eran más lentos, eran totalmente distintos, y bueno, por eso se puede notar que ese tipo de acciones se llevan muchísimo tiempo. Y después tenemos el rubro de las sentencias, ¿no? Ya cerrando esta parte de las sentencias, me gustaría que ustedes observaran esta gráfica. Ahí podemos ver cada una de las sentencias que se dictaron en ese periodo. Desde luego que esto tiene que ver no con Fiscalía, sino con otro poder, que es el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Las sentencias las dictan las juezas y los jueces. Y algo que a mí en particular me llamó mucho la atención fue que ahí la sentencia más grande que se dictó fue para un secuestro agravado, y en el caso de un feminicidio tal cual tuvo una sentencia de 26 años con 8 meses y un secuestro de 60 años. Entonces sí me parece una diferencia grande, más del doble de sentencia. También estamos observando que una tentativa de feminicidio tiene una sentencia de 35 años,
menor que una sentencia de feminicidio. Y ahí, como vemos en la reparación del daño, esto es importante destacar que en ese caso de trata de personas, las compañeras de la organización Antus fueron quien acompañó a la víctima, y por eso se logró una sentencia de 45 años y una reparación del daño de 650,000 pesos, que contrasta muchísimo con los 70,000 pesos que se dictó como reparación del daño para un feminicidio. Entonces, desde luego que es importante que también el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla tenga en cuenta todos los aspectos que dicta el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte, para que estos datos puedan ser analizados también. Y hasta aquí yo dejaría mi comentario y daría pie a que Argentina nos hiciera su intervención. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Sí me escuchan con claridad? Perfecto, muchísimas gracias. Bien, yo, bueno, no sé si pueden compartir la presentación. Me gustaría ir para ir comentando, ¿no? Perfecto. Bien, algo que es muy importante y que, bueno, escuchando este informe que nos presentan sobre el monitoreo que se está realizando en los boletines, creo que es una labor muy importante porque en muchas ocasiones se pierde de vista que el deber del Estado está también en sus áreas de comunicación social, y este deber está claramente establecido no solamente en los mecanismos internacionales como son la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que nos establecen los principios de no discriminación hacia las mujeres y precisamente el derecho a una vida libre de violencia, sino que también tenemos un marco normativo nacional muy puntual, como son en México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que ya nos va a hablar acerca de las responsabilidades que tienen las instituciones para prevenir la violencia contra las mujeres. Y también, por otro lado, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General, que en cada estado sabemos que estas dos leyes están replicadas, teniendo leyes estatales que nos vienen a dar un marco normativo acerca de cuáles son las responsabilidades que tienen las instituciones, pero que también ya empieza a hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación para prevenir la violencia contra las mujeres. A mí me parece muy significativo que cuando en el artículo 2021 la Ley General habla acerca de la violencia feminicida, menciona un concepto que a veces se pasa por alto, que es el de este contexto de impunidad social y del Estado. ¿A qué se refiere la impunidad social? Se refiere precisamente a todo este contexto en el que se alienta y se envía un mensaje de permisividad de la violencia contra las mujeres y las niñas, y que va a hacer este contexto de violencia que alienta a que se permita la comisión de los feminicidios y la violencia contra las mujeres y las niñas en sus distintos espacios. Ese concepto está ahí en el artículo 20 o 21 de la Ley General, y que justamente nos habla del contexto de la violencia feminicida. Es decir, para que se dé un feminicidio, contribuye de manera muy significativa esta impunidad que la sociedad está alentando, está permitiendo, y que se continúa con la impunidad del Estado. Son dos factores que son necesarios para que se dé este contexto de violencia feminicida, y que claramente cuando se está enviando un mensaje a través de los medios de comunicación que se contrapone con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, precisamente está abonando a perpetuar estas prácticas y estos sesgos institucionales que afectan el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Creo que en ese sentido es muy importante que las áreas de comunicación tengan mucha claridad acerca de su responsabilidad, que no es una responsabilidad que está por fuera de la obligación del Estado mexicano, sino que se
circunscribe específicamente a todo lo que nos está diciendo la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que nos establece precisamente todos aquellos aspectos en los cuales las mujeres tienen el derecho a una vida libre de discriminación. Y la Convención de Belén do Pará, que nos va a hablar acerca de cuáles son estos contextos en los que se presentan las distintas formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y que es responsabilidad de las áreas de comunicación social no alentar a estas formas de violencia. En la siguiente lámina yo hago una precisión acerca de cuáles son los momentos en los cuales desde el trabajo que se realiza en las áreas de comunicación social puede visibilizarse una responsabilidad. Uno es en el tema, es decir, las áreas de comunicación social tienen la responsabilidad de dar una priorización al tema de la igualdad y la prevención de la violencia como ejes prioritarios en la difusión institucional. Todas las instituciones tienen que tener esa premisa, que su compromiso, el compromiso es dar cumplimiento a todas las recomendaciones que el Estado mexicano recibe por parte del Comité de Expertas de la CEDAW. Y en ese sentido, prevenir las violencias, pero contribuir además a la igualdad, también forma parte de su responsabilidad y del campo de competencias. Por otra parte, también tenemos lo que es la forma como se van a emitir los comunicados. Tienen que estar estructurados con un lenguaje incluyente o inclusivo que permita dar un trato de igualdad a las mujeres y a las niñas, pero también que las visibilice. Y otro aspecto es el enfoque de derechos humanos, es decir, no solamente se trata de lo que se está hablando, sino y la forma como se está hablando, sino que se tenga un enfoque que garantice que se está dando la información desde la mirada del respeto de los derechos humanos, un enfoque interseccional y, por supuesto, retomando estos contextos de los que ya estaba mencionando para prevenir la perpetuación de mensajes de impunidad que alientan a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y en la siguiente lámina, lo que yo retomo y que creo que es muy importante, es que en el caso de los comunicados que se realizan desde las áreas de comunicación social, es que es importante que se tome en cuenta que existen diferentes temáticas desde la comunicación social que sirven para comunicar. Cuando las mujeres y las niñas son víctimas de violencia de género, cuando son víctimas de la violencia social estructural y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y las niñas. ¿Y por qué es importante? Porque cuando se difunden informaciones relacionadas con violencia de género, violencia social o estructural o las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, es oportuno que las áreas de comunicación estén armonizadas con el compromiso del Estado mexicano de proteger el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Es decir, la responsabilidad no se agota en informar, sino que la responsabilidad es ir más allá, proteger los derechos de las niñas y las mujeres, es prevenir otras formas de violencia, contribuir a informar para que la sociedad adopte una nueva forma de pensamiento, es decir, este cambio cultural del que se habla en la ley de acceso y la ley de igualdad, para que transitemos hacia una sociedad en la que se rompan con estigmas respecto a las mujeres y las condiciones en las que se dan las violencias contra las niñas y las mujeres por diversos temas. Y especialmente en las violaciones a los derechos humanos, cuando se dan coberturas relacionadas con hechos específicos, se necesita y se requiere que los medios de comunicación y las áreas de comunicación social sean aliados en identificar cómo se dan estas violaciones a los derechos humanos, además de la difusión de información que promueva la igualdad y la no discriminación. E insisto,
el deber de las áreas de comunicación no se agota en la información, no se deben a informar, sino se, se subsume su responsabilidad dentro de la responsabilidad más amplia que tiene el Estado mexicano de apostar a la visibilización de las niñas y las mujeres y promover la igualdad y la no discriminación en todos los ámbitos. Y en la siguiente lámina que bueno, hemos preparado para esta participación, además de reconocer que este trabajo tan importante de tener un diagnóstico de monitoreo sobre los boletines nos sirve para justamente recordar que las áreas de comunicación tienen también la tarea de visibilizar, promover la igualdad, contribuir a revertir la desigualdad histórica, contribuir a la promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, además de que es útil para la reconfiguración del orden simbólico patriarcal y transitar hacia uno que reconozca a las mujeres y las niñas como personas. Esto me parece que es muy importante cuando estamos hablando de las funciones de las áreas de comunicación social de las instituciones. Tradicionalmente fueron vistas durante mucho tiempo como espacios en los cuales se hacía un trabajo de promoción a las personas titulares de las instituciones, sí, perdiendo de vista que forman parte del compromiso y la responsabilidad que tiene el Estado mexicano frente a la protección de los derechos humanos. Todas las obligaciones que se derivan de ya no, pues bastante, ya tiene bastantes años de la reforma constitucional de derechos humanos del 2011, de dar un enfoque de protección a los derechos humanos, son también obligaciones de las áreas de comunicación de las instituciones. Todas las labores, toda labor que se realice dentro de un área de comunicación social tiene también las mismas obligaciones que cualquier servidor público, que tienen la labor de prevenir las violaciones de los derechos humanos. Y muchas veces cuando se difunde información desde las áreas de comunicación social que proporcionan datos personales, que proporcionan ubicación, características de las víctimas, se está violando precisamente este deber de protección de las víctimas y de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y creo que no hay una claridad en este sentido por parte de muchas de las áreas de comunicación. No es exclusivo de un Estado, es en general una problemática que se ha ido pasando, se ha dejado pasar, de perder de vista que no solamente es una moda de hablar con un lenguaje incluyente cuando estamos hablando de comunicación social con perspectiva de género, significa redimensionar, replantear tanto los temas que se están generando desde las áreas de comunicación social, la forma como se están planteando, pero también abrir a las responsabilidades del Estado mexicano de proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas y homologar estas responsabilidades con las recomendaciones que el Estado ha recibido por parte del Comité de Expertas de la CEDAW en distintos temas, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a la violencia simbólica, a la violencia digital. Cuando hablamos de la violencia digital se piensa exclusivamente en esta violencia que se hizo famosa contra las mujeres a partir de la difusión de los packs. Pero la violencia digital también es algo en lo que incurren las áreas de comunicación social cuando difunden datos personales, fotografías e imágenes de las víctimas, ya sean sobrevivientes o víctimas que fallecieron a causa de un delito de género, y que las áreas de comunicación social de las instituciones no dimensionan. Pongo ejemplo muy concreto cuando se tuvo el caso de la Ciudad de México, en el que se difundió información falsa sobre una víctima de feminicidio, y esto contribuyó a la criminalización, que es un concepto que tenemos que tener con mucha claridad, la criminalización de las víctimas, que la gran mayoría de las veces ocurre desde las áreas de comunicación social de las instituciones. Creo que el tema es muy amplio, me parece muy oportuno el trabajo que se ha hecho respecto a la
generación de este monitoreo y este informe para tomar en cuenta que temas que parecen ya superados siguen vigentes, porque necesitamos revisar lo que se sabe de estos temas y quienes están teniendo la responsabilidad de las áreas de comunicación son servidores y servidoras públicas que no pierden, que no deben perder de vista que tienen y son parte del Estado mexicano, y que cuando cometen una violación a los derechos humanos de las mujeres y las niñas a través de sus comunicados, es una acción que puede merecer una queja, porque justamente constituye una violación de derechos humanos. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Argentina, por tus comentarios. También le pediré a la audiencia que si tiene preguntas tanto para Brenda o para Argentina o para mí, incluso ahorita después de los comentarios de Elizabeth, nos las hagan llegar a través del chat de Facebook, y ahí las vamos a estar leyendo y posteriormente respondiendo. Entonces, daría paso a tu comentario, Liz. Muchísimas gracias. A ti, Argentina. Muchísimas gracias. Muy buen día a Argentina, muy buen día a Brenda, a ti, querida Samantha, y por supuesto a Leopoldo, que nos está ahí apoyando en la parte técnica, y a las personas que nos están siguiendo desde las redes, desde esta plataforma también de Facebook. Bueno, pues muy agradecida. Inicialmente yo quiero señalar y agradecer esta invitación que realizó el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla a través del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación, pues para que su servidora participara en este importante foro. Me parece sumamente necesario este tipo de foros, de eventos, porque es necesario ir incidiendo en las formas de comunicación, de comportamiento y de pensamiento en la sociedad. Este documento que me he dado a la tarea de leer, y que creo que voy a tener que repetir la lectura por lo menos en 3 ocasiones más, porque trae mucha información. Me parece que es un trabajo muy valioso, porque no solo nos lleva a conocer el simple hecho de saber que están ustedes analizando los boletines, sino lo extraordinario es toda esta información que ustedes generaron en el apéndice y todo ese análisis de contenido que realizaron a través de los boletines, de los 352 boletines que ustedes analizaron, porque entonces se desprende información de suma importancia que pues nos da a conocer una cruel realidad, que es la violencia hacia las mujeres. Es importante subrayar que lo que buscamos pues con este tipo de trabajos es analizar cómo se presentan las mujeres en los medios de comunicación, cómo las posicionamos, cómo las hacemos visibles, cómo hacer para no revictimizarlas, cómo lograr posicionarlas como sujetas de derechos y no como objetos. Lo que buscamos o lo que se busca con estos foros, y lo que ustedes como el Consejo de Seguridad que han venido realizando, es sugerir nuevas formas de escribir, es hacer exigibles los derechos humanos de las mujeres plasmados ya en instrumentos internacionales, en leyes nacionales y, por supuesto, en leyes estatales. Este documento los resume muy bien, y entonces la gran pregunta es, ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué no logramos visibilizar a las mujeres como sujetas de derechos? Hemos levantado la voz para exigir que los medios de comunicación privados no cosifiquen los cuerpos de las mujeres, es decir, no las traten como objetos que se pueden vender, porque lo mismo nos usan para anunciar autos, artículos electrodomésticos, ropa, alimentos, que también para anunciar refacciones o autopartes. Esto desde la iniciativa privada, desde los medios de comunicación comerciales y ahora las redes sociales. Y parece que damos golpes al aire, y por cada exigencia que hacemos de respeto a los derechos de las mujeres, pues surgen decenas de formas de violentar esos mismos derechos. ¿Qué difundimos de ellas? ¿Qué difunden de nosotras? ¿Qué escribimos de las mujeres y las seguimos tratando como si fueran objetos? Haciendo utilitarismo
De ellas, por ejemplo, mujeres indígenas o en condición de discapacidad, las vemos como con candidatas, candidatos, funcionarias y funcionarios en campañas, por ejemplo, en campañas políticas, o bien las vemos en fotografías donde se actúa desde la caridad y no desde las políticas públicas, que es la obligación del Estado. ¿Qué sucede desde las instituciones gubernamentales? ¿Qué sucede con las áreas de comunicación de estas instituciones gubernamentales? Los boletines que se elaboran en las instituciones públicas son los mismos que se publican y difunden en los medios de comunicación privados. Y entonces se genera una cadena muy difícil de romper. Ya lo escuchamos en las participaciones de Brenda, de Argentina y de Samantha. El análisis con perspectiva de género y el importante análisis de contenido que le dieron a estos 352 boletines, que solo corresponden al segundo semestre del año 2020, elaborados por la Fiscalía General del Estado de Puebla, evidencian que en pleno siglo XXI las mujeres y los delitos que se cometen hacia ellas siguen invisibilizados y que la violencia se ha vuelto una costumbre en nuestra vida. La hemos naturalizado y ante ello nos cuesta verla y llamarla de otra manera. Y déjenme decirles, pues esto no solo sucede en Puebla, también sucede en otros estados del país, en la gran mayoría. Y cuando leemos los boletines, pues la realidad se normaliza. Si la mató, si la violó, si la quemó, si la torturó, es algo que nos llama la atención. Pero cuando se hace un análisis de contenido con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos, como este informe que se está presentando, entonces vemos, insisto, que la realidad es más grave. En las páginas 39 y 40, Brenda ya nos hacía el señalamiento de que se hacen recomendaciones generales y particulares para quienes están en el área de comunicación social de la Fiscalía. Pero yo creo que las recomendaciones aplicarían para todas las áreas de comunicación social de todas las instituciones, no solo del gobierno estatal, sino también de los gobiernos municipales. Si nos vamos a una definición muy rápida y diríamos, hasta simple, es que las unidades de comunicación social son las responsables de ejecutar estrategias de comunicación pública y fortalecimiento de la imagen institucional, y que deberán de mantener contacto con medios de comunicación para organizar ruedas de prensa y comunicados oficiales. Pero eso no es lo único que hacen las áreas de comunicación social. Pero ahora los vemos grabando eventos, tomando fotografías, dando seguimiento a redes sociales, tienen que hacer análisis de contenido, pero ahí se queda solo la función de las áreas de comunicación social, evidentemente no. Quienes laboran, y aquí empiezo con una serie de sugerencias, porque yo estoy segura que si las y los compañeros que trabajan en la Fiscalía, en el área de comunicación social, pues incluso pueden sentirse agredidos o molestas o molestos por decir, ¿y ellas por qué nos vienen a decir el trabajo que tenemos que realizar? Pero yo me pregunto que hay que hacer un autoanálisis y una autorreflexión del trabajo que estamos haciendo, porque no es una chamba, es un trabajo y nos pagan para ello. Y entonces aquí yo empiezo con una serie de sugerencias, si me lo permite. Primero preguntaría, quienes laboran en áreas de comunicación social, indudablemente están ahí porque deben de tener conocimiento en todo lo que implica la comunicación. Pero ahora el reto es, ¿saben de los temas de género? ¿Saben de los temas de derechos humanos? ¿Saben de la perspectiva de género? ¿Saben de lo que ahora ha implicado todo este gran cambio, esta reforma que hubo desde el 2011 en todo lo que se relaciona con derechos humanos? El personal que trabaja en las áreas de comunicación, insisto, no solo implica las áreas de la Fiscalía, implica para todas. Conocen los instrumentos internacionales como la CEDAW,
o la Plataforma de Acción de Beijing, que incluso vienen muy bien resumidas, todo este marco internacional y nacional y estatal viene muy bien resumido en el informe que se está analizando. ¿Lo conoce? Puede a lo mejor conocer el título, pero yo me preguntaría si lo conocen de pe a pa, si lo han analizado, si no solo lo mencionan como parte del discurso institucional que ya se ha venido estableciendo. Conocerlo es entenderlo y entenderlo es transformarlo. Conoce el personal de las áreas de comunicación social, el contenido del capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing, que desde el artículo 234 hasta el artículo 245 nos habla de la responsabilidad del Estado mexicano y de cualquier otro país en el mundo, de la responsabilidad que tiene el Estado, asociaciones civiles, iniciativa privada, en lo que se relaciona o en lo que tiene que ver con el papel de la mujer y los medios de comunicación. ¿Sí lo conocen? O cuando se les pide o se les invita a una capacitación, piensan, es que solo de mujeres, y entonces, pues los hombres se hacen a un lado. O las mujeres también dicen, es que eso yo ya lo vi, y pasé a lo mejor el examen en la escuela con 10, pero lo han vivido, lo han transformado esa teoría. ¿Se han capacitado en estos temas? Sí, si la pregunta es sí, yo preguntaría, ¿cómo se han capacitado? ¿Desde aprenderse una definición o desde entender el uso de términos técnicos o lo relacionan con ejemplos cotidianos? ¿Cómo interpretarían el grave problema de feminicidio con lo que establece la Plataforma de Acción de Beijing o con lo que establece la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, que es la CEDAW? ¿Cómo lo aplican en su trabajo diario? Hay que recordar y tener presentes que cada persona aprende de manera diferente, pero indudablemente hay que homogeneizar criterios, hay que homogeneizar términos. Y pregunto, ¿cada cuánto es la capacitación que se establece en los programas de trabajo de las propias instituciones? ¿Lo ponemos en nuestros programas operativos anuales o lo ponen las instituciones en los programas operativos anuales y dicen capacitación al personal de tal institución? Y nada más se hace la acción de la capacitación, pero se da seguimiento a ese programa de capacitación, a ese entendimiento. Hay que evitar el uso de un machote, de un formato. Ya no voy a usar la palabra machote porque entonces estaría yo siendo contradictoria a lo que promuevo. Pero una revisa y lee los boletines y lo único que cambia es el nombre y la fecha, tal vez el lugar. Pero de ahí la redacción es exactamente igual. Y entonces esa es una práctica que se ha generalizado y que las aceptan el público, la gente. Cuando empezó todo lo del nuevo sistema penal acusatorio, yo recuerdo que había personas que decían, ¿cómo ya no ponen el apellido de las personas? Pues ahora ya nada más sabemos que es un Juan N o una María N. Sí, se hace por una protección y tiene que ver, está relacionado con los derechos humanos. Pero en los boletines ahora vemos simples formatos que se van llenando de acuerdo al contexto o a la situación que se quiere dar a conocer. Pero eso es una práctica que se tiene que erradicar. Y yo preguntaría, ¿quién del área de comunicación social se hace cargo de verificar que esos boletines no sea el formato que se ha venido usando desde hace mucho tiempo? Se incluye a las personas, se visibilizan a las personas con discapacidad o mujeres en condición de discapacidad. Hay que evidenciar, y algo que yo me atrevería a sugerir es que en este tipo de informes hay que evidenciar también de todas estas mujeres que resultaron agredidas, que sufrieron un tipo de violencia, si es que viven en una condición de discapacidad, porque no las estamos visibilizando. Y yo les aseguro que de ese 42, 45, 40, el porcentaje que se establece aquí de mujeres
que fueron victimizadas, ahí hay mujeres en condición de discapacidad. Y del otro 55%, del que no se alcanza a visibilizar si son hombres o son mujeres o los tipos de delitos, creo que también ahí están presentes mujeres en condición de discapacidad. Y yo pregunto nuevamente, ¿el personal de las áreas de comunicación pueden incidir en la toma de decisiones o solo se convierten en redactores o fotógrafos? Y hacen lo que les piden. Y no falta la influencia de alguien que dice, eso no lo pongas, esto no nos conviene, esto no es necesario señalar. ¿Quién toma las decisiones? Dejan que haya, porque pasa lo mismo que en los medios de comunicación, en las redacciones de los medios de comunicación. El jefe o jefa de redacción impide a veces que salgan determinadas notas porque no le conviene a la propia empresa. Y eso suele pasar en las áreas de comunicación social. Hay que también tener cuidado cuando usamos términos legales, judiciales, médicos, y preguntarnos, ¿los entiende el público? ¿Entiende el público cuando decimos violencia de género, vinculación a proceso, igualdad sustantiva, feminicidios, grado de tentativa, violación equiparada, prisión preventiva? ¿Eso lo entiende el público lector o el radioescucha? Quienes estamos inmersos en los medios, quienes nos hemos enfocado en el trabajo de derechos humanos, en el trabajo de género, y que hemos venido buscando la profesionalización desde los medios de comunicación, podemos estar entendiendo los términos, los abogados, las abogadas, pero el público, la mayor parte de nuestros oyentes, de las y los radioescuchas, de quienes leen esos boletines, ¿le entienden a esos términos? ¿Será necesario incluso aclarar o decir, nos referimos a feminicidio como tal? ¿O es que hay que empezar a educar? Porque desde ahí también tenemos que preguntarnos. Y yo preguntaría también, ¿esos términos de verdad lo entienden las y los periodistas de La Fuente? Miren, las y los periodistas de La Fuente, de lo que antes llamábamos nota roja, pues ya también tenían sus esquemas muy bien elaborados y lo siguen teniendo. Pero, y algunos hasta ahora se convierten periodistas que se convierten en abogados o abogadas y saben el camino a seguir, el proceso que se debe de seguir. Pero eso es diferente a la gente que nos lee, a la gente que nos escucha. ¿Por qué creen? Y yo aquí les digo, ¿por qué creen que los boletines de las fiscalías o procuradurías se reproducen tal cual en los medios de comunicación? Pues porque no siempre lo entienden los compañeros y compañeras periodistas, porque no se quieren arriesgar a usar otros términos que los meta en problemas, pero tampoco no se quieren capacitar. Y el pretexto o la realidad es el horario, los costos de la capacitación y las cargas de trabajo. Pues porque ahora para equilibrar salarios hay que trabajar en 2 o 3 medios y los altos costos de la capacitación, pues evidentemente dicen, no puedo. ¿Qué ofrece entonces la institución pública para capacitar a las y los periodistas de La Fuente? Ellas y ellos siempre pondrán tal vez, evidencian su realidad o tal vez sí pondrán un pretexto, pero ¿qué ofrece la institución para poder entonces sensibilizarlos y capacitarlos? Porque aquí evidentemente queda muy claro que una cosa es que tengamos el conocimiento y otra es que tengamos la sensibilidad para hablar de esos conocimientos. Insisto, además, ¿qué les ofrece al respecto? Que se ofrece desde las direcciones de los medios de comunicación. El medio de comunicación que tal vez vemos que solo se vuelve el reproductor de nuestro boletín. ¿Por qué razón no hace una investigación? ¿Por qué no hace periodismo de investigación? ¿Por qué no hace periodismo de análisis de datos? ¿Por qué solamente se dedica a publicar el boletín? ¿Por la firma de un convenio? ¿Porque no le interesa que sus periodistas crezcan, hombres o mujeres? Creo que eso es algo que también se tiene que considerar desde las áreas. ¿Qué se le ofrece también al personal de las áreas de comunicación desde la titularidad de las instituciones para su profesionalización? Este documento, el propio análisis de los boletines, llegará a manos y se explicará
ante el personal del área de comunicación social de la Fiscalía. Hace un momento decía Samantha, ha habido una buena recepción de parte de la institución. Y está bien, eso me parece excelente, pero entonces hay que darle seguimiento y hay que hacer un trabajo de decir, no te vengo a criticar, vengo a fortalecerte, y siempre y cuando haya la disposición también, porque entendemos que hay personas que dicen, a mí que me va a enseñar ella, a mí que me va a enseñar él, pero tenemos que trabajar de manera conjunta. Y ahora, pues algo que también hay que considerar es que luchamos contra el tiempo. Ahora se tiene el reto de las transmisiones en vivo que hacen medios digitales de reciente creación, o bien como la cadena de Organización Editorial Mexicana. No sé si pasa en Puebla, pero en Tlaxcala, es un lugar del cual soy originaria, si ustedes vieran la cantidad de medios digitales que han surgido y que ahora, ante cualquier accidente, cualquier delito que se presenta, se hacen transmisiones en vivo de lo que si es un choque, si es un incendio, si es una explosión, de todo. Si encontraron a un hombre o una mujer lesionada, a un hombre o a mujeres ya muertas. Y se hacen transmisiones en vivo. Y entonces, aun cuando las áreas de comunicación social o el área de comunicación social quiera hacer un boletín cuidando los derechos de la víctima, cuidando el lenguaje incluyente, cuidando una serie de elementos, pues ¿qué creen? Ya nos ganó la transmisión. Y en la transmisión se dijo a veces cosas importantes, pero también a veces cosas que son unas barbaridades en las transmisiones. Y se nota además la improvisación con la que se hacen esas transmisiones. Entonces, ahora pues luchamos contra ese tiempo. Y tendríamos entonces ahí también que dirigir las baterías de la capacitación con esos periodistas, que en su mayoría son hombres y que hacen las transmisiones en vivo, para capacitarlos sobre el uso del lenguaje incluyente, sobre derechos humanos, sobre género, porque algo les movió cuando empezó todo esto del sistema penal acusatorio y que había ya responsabilidades, por ejemplo, para los medios, que si llegaban y tomaban fotos de la víctima, de una persona accidentada, de una persona muerta, de que no deben llegar y contaminar la escena del delito. O sea, les movió y les preocupó. Y se molestaron incluso cuando decían, es que ahora ya no me puedo acercar a tomar la foto de la persona que quedó ahí tirada en la calle, y una serie de situaciones que se han venido avanzando o que se han venido, diríamos, combatiendo. Pero ahora el trabajo lo tenemos que hacer en la parte de la redacción, en la parte del uso del lenguaje, más allá del lenguaje incluyente, porque no solo es mencionar las y los. ¿Cómo nos dirigimos a las personas en condición de discapacidad? Les seguimos llamando los discapacitados, les siguen llamando las personas con capacidades diferentes, les siguen llamando las ciegas, los sordos. Eso no. Eso también implica un conocimiento de derechos humanos para las personas en condición de discapacidad y les implica y les genera una responsabilidad a compañeras y compañeros de los medios de comunicación. El uso del lenguaje incluyente, ya lo decía yo, va más allá de las y los. Y además, ¿cómo nos referimos, por ejemplo, con personas con síndrome de Down? Por ejemplo, hay compañeras y compañeros periodistas que lo siguen considerando personas con discapacidad y no son personas con discapacidad, que tienen una condición, es diferente. Lo mismo con las personas autistas. Y desde ahí empieza la capacitación. Con prestadoras y prestadores de servicio social que van a las instituciones, a las áreas de comunicación social, ¿de verdad les capacitamos? Marcela Lagarde, nuestra querida Marcela Lagarde, ella dice que debemos de abrir y acudir a los espacios en las universidades públicas y privadas, porque debemos cambiar internamente y formar estudiantes con perspectiva de género, y para que a la vez incorporen el enfoque de perspectiva de género en el nivel de investigación académica y como una política institucional.
Nos estamos acercando como institución, la Fiscalía, con el área en donde se imparten las carreras de derecho, en todas las carreras, el género es transversal, el conocimiento de derechos humanos. Se está acercando la institución educativa a la Fiscalía para sus prestadores de servicio social, o la Fiscalía, o al revés, pero no solo es de que prestadores, hombres o mujeres, vayan y se pongan a recortar notas periodísticas y se pongan a pegar y le den seguimiento a los medios. Les enseñamos a hacer análisis de contenido, les enseñamos a hacer análisis con perspectiva de género, porque creo que es ahí donde entonces se combina la función tanto de la universidad, de la institución educativa, con la institución pública, entre la teoría y la práctica. Pues si logramos cerrar ese broche, entonces estaremos formando a nuevas generaciones. Tenemos nuestra esperanza en las nuevas generaciones de estudiantes, pero tampoco podemos dejar en el olvido a quienes ya llevan mucho tiempo trabajando ya en el servicio público, y a quienes se están incorporando. ¿Cómo hacemos la selección del personal de las áreas de comunicación social? Porque es nuestro conocido, porque es mi familiar, porque era el mejor estudiante o la mejor estudiante, pero ¿qué tanto sabemos de sus conocimientos? Me parece que la formación en derechos humanos, en perspectiva de género, ya tienen que ser, y lo hemos dicho una y otra vez, obligatorias desde la formación, y no solo hasta que llegan a las universidades. Tiene que ser desde que están en la educación básica. Y lo vemos ahora con nuestras hijas, con nuestros hijos menores de 10 años, se saben los derechos humanos, pero no saben sus obligaciones, saben exigir, pero no saben los derechos humanos, y ahí hay que replantear cosas. Entonces, me parece que hay que recordar, y con esto termino, que lo que no se nombra no existe. Y por lo tanto, si no se nombra o aprendemos a nombrarlo desde las áreas de comunicación social, lo que dice la institución, la gente lo cree como algo firme, como algo verdadero. Y las áreas de comunicación social se deben de convertir precisamente en esa voz de algo verdadero. Pero lo verdadero tiene que ir con el respeto a la integridad de las personas y principalmente de las mujeres, porque justo en el análisis vemos que eso es lo que está fallando. Cómo posicionamos a las mujeres, cómo las evidenciamos, cómo las damos a conocer. Si seguimos teniendo boletines en donde dicen que la chica fue violada porque andaba a las 3 de la mañana o porque no quiso hacer las labores domésticas, y eso se reafirma y se reafirma y se reafirma y se reafirma, y nadie hace una observación. Creo que para que un boletín salga a la luz pública tiene que estar perfectamente autorizado por alguien que sepa de derechos humanos, de perspectiva de género. Y yo insisto, lo que no se nombra no existe, y es necesaria la capacitación, pero hay que tomar en cuenta que la capacitación es un proceso, no una acción, y la capacitación nos va a llevar tal vez 5 años o más, pero es un proceso, no una acción. Lo que escuchamos en los informes de las instituciones o de la fiscalía, y que dicen se dieron 10 cursos de capacitación. Sí, pero ¿a cuántas personas transformamos en su actuar, en su decir, en su forma de ser? Y algo que debemos de tener presente, y con esto yo termino, que las áreas de comunicación social, tanto de cualquier sector, salud, justicia, el Congreso del Estado, educación, solo van a transformarse y vamos a lograr tener contenidos con perspectiva de género y de derechos humanos si de inicio quienes trabajamos en el área de comunicación social nos autoanalizamos, mujeres y hombres, estudiamos nuestro actuar, nuestro lenguaje y nuestra forma de pensar. Y reitero con lo que dice Marcela Lagarde, si quieres cambiar, tienes que despatriarcalizarte. Tienes que analizar y ver qué es lo que todavía como mujeres y como hombres arrastramos
en esas formas de educación tradicionales en las que fuimos educadas o creadas. Y no importa que trabajemos en el área de comunicación social, de nada nos va a servir tener muchos títulos, muchos diplomas, muchas constancias de que fuimos a cursos y a cursos, si no hay un cambio en lo individual, si no hay una deconstrucción día a día de quitar lo que no nos funciona, de fortalecer lo que nos está funcionando y, por supuesto, de cambiar lo que se pueda estar cambiando. Aquí yo dejaría mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Argentina, muchas gracias, Eli, por sus comentarios. Desde luego que es importante este tema que estamos poniendo sobre la mesa, de que, como lo decía Argentina, las personas que están en las áreas de comunicación social son personas que están en la función pública y tienen las obligaciones que ha asumido el Estado en los acuerdos internacionales, y desde luego, como dice Elizabeth, la capacitación tiene que ser un continuo, no una acción, y que también tiene que ser un proceso transformador de las prácticas diarias. No hay preguntas hasta el momento, entonces yo me despediría de ustedes, compañeras, y de la audiencia que hasta ahorita nos ha acompañado. En los comentarios está el informe por si lo quieren descargar y lo quieren revisar a fondo. Y bueno, sería todo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, Samantha, gracias Brenda, gracias por la invitación, un gusto saludarte, Argentina, por este medio, mucho gusto, muchas gracias. Gracias a todas, hasta luego. Hasta luego. Gracias.